¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos a Doxa Topatoy, Gloria al Padre. Y en esta ocasión vamos a analizar el Evangelio de San Juan, el libro de los testimonios, el libro de los signos, el capítulo 15, versículos del 1 hasta el 8º versículo. Así que vamos a comenzar. Y antes de hacerlo, vamos a encomendarnos a nuestro Señor diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará, y todo el que dé fruto, lo podará para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto de sí mismo, si no permaneciese en la vid, tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. El que no permanece en mí es echado fuera, como el sarmiento, y se seca, y los amontonan y los arrojan al fuego para que ardan. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quisiereis y se os dará. En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así seréis discípulos míos. Hasta aquí, queridos hermanos, el texto evangélico, el cual vamos a analizarlo a profundidad. Claramente, no todo, ¿verdad? Porque si no tardaríamos muchísimo. Acuérdense que esa palabra, levántense, vámonos de aquí, es el versículo anterior del capítulo 14, versículo 31. Lo puse aquí para que entendamos el contexto de lo que Jesús está dicho. Es la última cena, Jesús está con sus discípulos, Jesús les está platicando de la paz que les va a enviar el Espíritu Santo. Y aquí hay un cambio, como dice Teofilacto, un cambio de pensamiento. Levántense, vámonos de aquí, pero por X o por Y siguen en la cena y están platicando Jesús en el capítulo 15, ya pasamos al 15, de la vid. Yo soy la vid. Así que este es el contexto en el que estamos. Recordemos que la Sagrada Escritura menciona varias veces lo que es la vid. La vid la comparan con el pueblo de Israel y aquí la comparamos también con la iglesia. Así que aquí en Isaías dice, capítulo 5, versículo 7, dice: mi viña, mi plantación más querida, son ustedes, pueblo de Israel. Son ustedes, pueblos de Judá. Yo, el Dios Todopoderoso, esperaba de ustedes obediencia, pero solo encuentro desobediencia. Esperaba justicia, pero solo encuentro injusticia. O sea que la viña de Dios, pues no es la viña, ¿verdad? Como que sí es, pero no quieren ser la viña, no quieren dar los frutos que nos está platicando el Evangelio. En Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 15, versículos del 1 al 6, nada más puse el versículo 2, dice: hijo de hombre, ¿qué tiene más el palo de la viña que otro palo? ¿Que ese sarmiento entre todas las maderas de la selva? Queriendo decir que pues en verdad el árbol de la vid pues no es un gran árbol como el cedro, como el roble, pues no se puede comparar. Se compara aquí en base a los frutos que da, porque pues no dan frutos pues el árbol del Líbano, del cedro, los robles, son muy suntuosos, muy grandes, su madera es muy fina, pero
pues no puede dar fruto, ¿verdad? Así que en base a esto nos dirigimos. Y Jeremías, en su capítulo 2, versículo 21, dice: Te planté vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña? O sea, son las quejas de Dios para con su pueblo, que la compara con una viña. En esta analogía podemos apreciar que hay una desobediencia clarísima del pueblo de Israel hacia Dios. Y aquí Jesucristo, vamos a hacer el cambio, ya pone esta viña a su iglesia, empezando con los apóstoles. Teniendo todo este contexto, vamos a dirigirnos a San Hilario, que nos dice: Mas, para distinguir de su humilde condición corporal la majestad excelsa del Padre, dice que el Padre es el labrador, cuidadoso de esta vid, y mi Padre es labrador, como dice el texto. Sin duda, hermosísima enseñanza y analogía a la vez, porque podemos ver que el campesino, pues es el que se ensucia, es el que trabaja, el que suda, el que trabaja agotadoramente, y así lo compara Jesús a su Padre Dios como el labrador, el dueño de la viña, que se encarga de hacer todo lo diferente, que tenga su cerca, que tenga las vides, encargarse de cortarlas, de podarlas, encargarse de la cosecha, de regarlas. Todo eso se encarga el Padre Dios, y así lo compara como alguien muy trabajador. Así que San Hilario expresa que Dios es humilde, y así como la cabeza, Padre Dios, es humilde, tú y yo también debemos ser humildes, porque Dios Padre se ensucia sus manos al trabajar, y tú y yo debemos hacer lo mismo con nosotros mismos para dar fruto. Muy bien. San Agustín también nos menciona que damos nosotros culto a Dios y Dios nos lo da a nosotros, pero de tal manera damos culto a Dios que no lo hacemos mejor, porque le damos culto por la oración, no con el arado, mas cuando Él nos cultiva, nos hace mejores. Esta analogía de que nuestro trabajo y el trabajo de Dios, el trabajo de Dios es perfecto, pero nuestro trabajo pues depende de Él. Por eso dice Jesús en el Evangelio: sin mí nada pueden hacer. Pues su cultura consiste en no cesar de extirpar con su palabra todas las malas semillas que arraigan en nuestros corazones, abrirlos con el arado de la predicación, plantar las semillas de los preceptos y esperar el fruto de la piedad. Así que, queridos hermanos, son los frutos que debemos dar, porque nuestro Padre Dios es el primero que trabaja, y nosotros también debemos trabajar en plantar, en arar, cuidar nuestro corazón, abrirlo a la predicación, poner las semillas, y por eso necesitamos asistir a esta viña que Jesús fundó, que Jesús y su Padre plantaron, en esta vid verdadera, en esta iglesia, en esta eclesía, en esta reunión donde nos convocamos para adorar al Dios verdadero, en este culto, para que en este culto que damos a Dios, Dios nos cultive a nosotros, porque Dios no necesita de nuestro cultivo, sino al contrario, nosotros necesitamos del cultivo de Dios. Así que dependemos 100% de Dios. Solo necesita nuestro corazón para que nosotros demos fruto, pero gracias a Él. Así va marcada esta diferencia. Bien, San Juan Crisóstomo nos dice que
Y así como Cristo se basta a sí mismo, los discípulos necesitan del auxilio del labrador, por lo cual nada dice de la vid, sino de los sarmientos, o sea, nosotros los cristianos. Todo sarmiento que en mí no produzca fruto, lo quitará. Aquí alude implícitamente al decir fruto, al hecho de que nadie puede estar en él sin las obras. Es lo que estamos viendo. Y aquí voy a hacer una alusión a los protestantes, porque ellos dicen que solo la fe salva, que solo la Biblia salva, y está muy bien, solamente que falta la otra parte. Por eso en muchas parábolas, lo podemos ver en Mateo, en todas sus parábolas, desde las vírgenes, de los trabajadores, los viñadores, nos están mostrando, junto con este ejemplo que nos da Jesús de las obras de la viña, de que sin nada podemos hacer, es que las obras son importantes, son necesarias para la salvación, porque si no hacemos lo que Él nos dice y si no damos fruto, de nada vamos a servir. Por lo tanto, tenemos que estar injertados en la vid que es Jesucristo, y de esta manera podemos dar fruto. ¿Y qué son los frutos? Son las buenas obras que como cristianos hacemos. Y empezando por las obras de caridad, las obras de piedad, las corporales, las espirituales. Y podemos concluir resumidamente en los dos mandamientos del amor. Amar al Señor tu Dios y amar al prójimo como a uno mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Un escritor eclesiástico, glosa, nos dice que por esta razón dice repetidamente y con mayor desarrollo: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que está en mí, creyendo, obedeciendo, perseverando, yo también en él. Fíjate cómo es esta analogía. Si nosotros creemos es porque Él nos ilumina. Si nosotros obedecemos es porque nos auxilia, dándonos la perseverancia. Fíjense cómo está esta cuestión. Este y no otro da mucho fruto. O sea que, ¿quién es el que da fruto? El que es iluminado por Cristo. El que recibe el poder de Cristo para poder perseverar en la fe, a pesar de los embates, las embestidas del maligno, de la vida diaria, del trabajo, de lo que tú quieras, de lo que está aconteciendo hoy en tu vida, de una pérdida familiar, de una pérdida económica, de todo esto, que Él nos ilumine y que nos dé la perseverancia final para que podamos ciertamente dar fruto y que ese fruto permanezca, porque la palabra permanecer, muy importante, que se desarrolla en este texto evangélico, se menciona por lo menos 6 veces, y este permanecer solamente se da en Jesucristo. Si tú y yo no permanecemos en la fe de Jesús, no permanecemos en los sacramentos, no permanecemos en su iglesia, ciertamente los frutos no serán muy buenos. Aunque estés con la doctrina protestante, estés con otro tipo de doctrina y crees en Jesucristo, ciertamente el fruto no es el mismo, no es la misma vid. ¿A qué vid están los protestantes unidos? ¿A qué vid? Importante esto, porque no todos estamos en la misma vid. Importante, somos sarmientos todos exactamente, pero ¿de qué vid estamos unidos? Vayamos a saber a qué vid. Por eso, queridos hermanos, analicemos el texto evangélico, veamos que las obras son necesarias para la salvación, junto con la fe en el Señor Jesucristo. Concluimos con Alcuino, que nos dice que los ángeles serán los podadores, que lo echarán al fuego eterno para que arda. Porque, hermanos, si no servimos en esta vida, si no hemos vivido
con esos pensamientos, con estas obras de caridad, con este parecernos a la vid, ciertamente que nuestro destino es el fuego eterno. Y eso es a lo que estamos destinados si no le echamos las ganas, los kilos al llamado que Jesús nos hace. Así que, queridos hermanos, hasta aquí vamos a dejar esta cuestión, este análisis evangélico. Y hermanos, pues los exhorto a que vivamos unidos, que permanezcamos en la vida. No te vayas de la iglesia. Si te vas, pues allá tú, ¿verdad? Pero si tú te vas, que quede claro que no vas a estar unido a la vid verdadera, como Jesús mismo se llama, que Él es la vid. Yo soy la vid verdadera, y hace alusión a aquel pasaje que vimos la semana pasada, del yo soy, que Jesús es el yo soy del capítulo 3, versículo 14 del Éxodo, cuando Moisés escucha esas palabras del mismo Dios. Así que, hermanos, sabemos que Jesús es el Dios vivo, que tiene el nombre de Dios inscrito en su corazón y en su palabra, en la palabra que estamos escuchando hoy, y que es de esta manera nos acerquemos a Él. Así que, queridos hermanos, muchas gracias por escuchar, ver el video, y te invito a darle un like si te gustó, te invito a invitar a más personas para que podamos aprender juntos un poquito más de la palabra de Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias, que tengan excelente semana. Chao, bye.